Y saludo con gusto, le doy la bienvenida al especialista en seguridad y justicia, Jorge Lara. Jorge, con el gusto de saludarte y bueno, la misma pregunta me gustaría hacerla para empezar este análisis. 4 años, los fin de semana, las imágenes que vimos, los festejos, la algarabía de la marcha, algo que celebrar en materia de seguridad y justicia. Bienvenido, Jorge. Gracias, Gabriel. Pues me parece que en este tema es uno de los temas en donde se demuestra desafortunadamente pues que no ha habido ni de lejos los resultados que se ofrecieron por el presidente, por su equipo, por su gobierno, y al contrario estamos como país en una circunstancia crítica, en una circunstancia pues que ha generado una gran cantidad de violencia, de muerte. Vamos a los 140,000 homicidios dolosos, más de 30,000 desapariciones. Y pues sí, me parece que en tema de seguridad no hay absolutamente nada que celebrar y más bien al contrario, hay que revisar a fondo lo que está haciendo. Lo que podríamos incluso señalar es de que ni siquiera ha habido una estrategia, puesto que lo único que hemos visto son acciones contradictorias, son acciones, muchas ocurrencias. Esto de la construcción de la Guardia Nacional, como lo hemos constatado inclusive, ha cambiado de ruta crítica, ha cambiado de programa, entonces pues no hay nada que celebrar y sí mucho de qué preocuparnos todavía. A ver, interesante. Me gustaría ir por partes primero y me gustaría llegar también a otra parte que tiene que ver con la justicia, la impartición de justicia, que veo que el presidente se pelea cada rato con los jueces, pero me gustaría llegar a eso en un momento. Estrategia, me parece que esa es una palabra clave y me gustaría conocer tu opinión, Jorge, sobre esto de la Guardia Nacional, que básicamente pues es digamos, la bandera o la estrategia principal del gobierno federal. La Guardia Nacional y pues la estrategia de abrazos, no balazos, parece que como que no han podido compenetrarse, sobre todo porque pues, es más reactiva que preventiva y de pronto vemos que sí reacciona, es decir, de pronto es como muy errática. No sé qué opinión te merece, Jorge. Sí, coincido. El punto fundamental es entender qué es una estrategia. La estrategia es tener una finalidad específica y entonces armar los pasos necesarios para llegar a ella. Aquí, abrazos, no balazos, perdón, pero no define ningún tipo de estrategia. Define una serie de ocurrencias que además plantean un falso dilema. Nadie quiere balazos, ni a la delincuencia, ni por supuesto a la ciudadanía. Lo que se busca y el ideal tendría que ser un Estado de Derecho, en donde las conductas fueran perfectamente previsibles y que haya prevención, como lo señalas, que se incrementen los índices de efectividad en materia de prevención y de investigación de los delitos, que los delitos se esclarezcan, que de cara a la ciudadanía podamos saber quiénes están cometiendo delitos y que esos delitos tengan una sanción objetiva, razonable, proporcional, y eso es lo que tiende a aspirar cualquier sociedad civilizada, cualquier comunidad que pretende vivir en orden y en paz, que pues al parecer no es el objetivo de nuestro gobierno. Aquí se quiso salir al paso con la creación de una Guardia Nacional que tiene mucho de programa, tiene mucho de acción más bien de orden político, de cambiar, como dicen por ahí, de cambiar para que todo siga igual o quizá peor, pues porque ahorita vemos que la propia Guardia Nacional está en una transición extraña de lo que se pretendió hacer en un momento dado en la Constitución, la Policía Civil, a por vía de una reforma legal de segundo nivel, hacerla parte del ejército. Entonces estamos más bien atrapados en una serie de dilemas que no están advirtiendo, no nos dejan advertir que haya una claridad de rumbo hacia dónde vamos en esta materia. Y por supuesto, los factores condicionantes de una circunstancia de inseguridad, de violencia,
en las comunidades, en los pueblos, en las colonias, en los barrios, pues se sigue deteriorando, y la gran amenaza del crimen organizado, de la cual han platicado, pues se sigue consolidando. Esa es la realidad de las cosas. Oye, pero bueno, creo que se está incubando una situación bien compleja de no retorno. No sé si es tu perspectiva, hablando ahorita que comentabas de la presencia del crimen organizado, de cómo empieza pues a volcarse en las comunidades, e inclusive pues a sacar a la gente de sus casas, pues sí, a sacarla de sus pueblos, las despojan de sus cosas. ¿Qué se está gestando, teniendo en cuenta que estamos ya cerrando este cuarto año y vamos al quinto, y bueno, siempre en la política mexicana ya estamos pensando en el próximo presidente, se vuelve a politizar, pero qué se está gestando en materia de inseguridad con esta presencia tan fuerte del crimen organizado? Bueno, no olvidemos que uno de los principales señalamientos que hizo el señor presidente al inicio de su gobierno es que ya no se iba a perseguir al crimen organizado. ¿Por qué lo dijo él? Pues porque él partía de la premisa de que el problema del narcotráfico y el crimen organizado no eran problemas de nuestro país, que al final del día pues la droga iba a los Estados Unidos y que allá como dicen los españoles, que allá se las apañaran con el tema del narcotráfico. Pero me parece que ese fue uno de los graves errores de diagnóstico del presidente y su equipo de seguridad, porque el crimen organizado pues ha aprovechado esta impunidad, esta, digamos, carta blanca de hacer y deshacer, y se ha desdoblado el crimen organizado, como era lógico, en otro tipo de actividades ilícitas, como son la extorsión, como es el secuestro, como es el derecho de piso, como es la trata de personas. Lo vemos, por ejemplo, en el tema de tráfico de migrantes, que es un problema gravísimo, también, digamos, alentado o acelerado desde las decisiones que el presidente al principio de su gobierno. Bienvenidos, México le da la bienvenida y abre las puertas y los brazos a todos los migrantes del mundo. Entonces, sí, a las pocas semanas tuvo que dar vuelta atrás en esta determinación. Es decir, se le ha en charola de plata al crimen organizado todas estas actividades que resentimos nosotros como ciudadanos de una manera pues muy pesada, y yo creo que ahí fue donde uno de los graves errores de diagnóstico y de cálculo pues que están haciendo que en muchos casos el tema se esté desbordando. Me quedo con esto que comentas al final, errores de cálculo. Ahora, en materia de justicia, también me gustaría tener tu opinión sobre cómo vamos en este sentido, y teniendo en cuenta que pues el Ejecutivo se la pasa pues peleándose muy fuerte, por cierto, criticando muy duro a los jueces, a algunos magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Yo no sé si esto trasciende el plano político, mediático, y también impacta al interior del Poder Judicial. Yo creo que sí hay de pronto esa intención de ir minando poco a poco, pero desde tu perspectiva, ¿sí impacta, sí mina, sí va socavando, digamos, esa autonomía del Poder Judicial? Es una excelente pregunta. Digamos, en los foros internacionales de propias Naciones Unidas, hay una preocupación precisamente por la independencia y autonomía de los jueces. Esa es una premisa básica y fundamental. Debe de haber una garantía robusta de libertad, de autonomía, para que los jueces puedan definir los casos que les son presentados en plenitud de sus capacidades. El acecho constante que hace el presidente desde esta conferencia mañanera, en donde exhibe jueces, exhibe magistrados, por temas incluso que tienen que ver con criterios particulares, con divergencia de opiniones, pues me parece que sí son una fisura que tiende a amenazar, un señalamiento de parte del presidente para nadie es menor, ¿no? Y luego, si esto se desdobla en instrucciones o en indicaciones, por ejemplo, de investigaciones
financieras, de investigaciones penales, de señalamientos sociales y como lo vimos el fin de semana también, de órdenes de desacato de las policías a determinaciones de jueces, pues esto nos ubica en una situación de mucha precariedad en nuestra república, en donde pues, es fundamental hacer prevalecer la división de poderes, en donde vemos que el poder legislativo pues ya está en jaque mate, ya digamos la orden de no mover una sola coma a las leyes, y no solo eso, de no rendir informes, de no rendir cuentas por los distintos temas de la agenda nacional ante el Congreso es un hecho cotidiano. Vamos, el Congreso para efectos prácticos no está sirviendo y está sojuzgado y sometido. Y ahora el Poder Judicial pues está constantemente al acecho. Me quedo con esto que dices al final, al acecho. Jorge Lara, especialista en seguridad y justicia, muchísimas gracias por este análisis. Siempre un gusto, Gabriel.